¿Listos para recibir la palabra? Bien, vamos a orar y pidamos al Señor que Él nos hable al corazón como siempre Él lo hace. Y en la mañana orábamos para que esta palabra fuera sembrada en buena tierra. Y cuando hay una semilla, buena semilla, que es sembrada en un terreno fértil, pues obviamente germina y germina con abundancia. Y la palabra de Dios es la buena semilla que Dios quiere sembrar en nuestro corazón para que cada uno de nosotros vayamos creciendo y vayamos madurando en nuestra vida cristiana. Estamos iniciando este año y es muy bueno que continuemos con ese deseo y con ese anhelo en nuestro corazón de poder ser alimentados con su palabra, adorar al Señor, pero también ser alimentados con su palabra. Para eso nos reunimos los domingos y entre semana, por cierto, también tenemos servicios, ahí está el anuncio, los miércoles a las 7 de la tarde, todos están cordialmente invitados. Vamos pues a orar y le pido que incline su rostro y usted en sus propias palabras hable al Señor y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, y esta preciosa semilla de tu palabra, que es buena, que es una semilla que proviene de ti, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea ese terreno fértil que tú ya preparaste a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de nuestra comunión contigo. Pedimos, Padre, para que esa semilla dé fruto y fruto abundante en su tiempo, Señor. Pedimos también que abras nuestros ojos espirituales, Señor, para poder discernir, entender y aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor. Y gracias por una vez más tener cuidado para nosotros, alimentándonos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero invitarles que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. El día de hoy voy a compartir un mensaje que le he puesto por título: Firmes y constantes hasta el final. Ahí está el título en la pantalla para los que anotan ahí. Firmes y constantes hasta el final. De eso es de lo que Pablo habla en este texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Si me sigue ahí con su vista, vamos a leerlo. Por tanto, dice Pablo: mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando o creciendo, dice la Reina Valera, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta ahí vamos a dejar ahí el texto y vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver el contexto. Pero antes déjeme decirle que en el día de hoy, como nuestro primer servicio de día domingo de este año, a mí me sería muy fácil y muy simple iniciar esta predicación hablando o mencionando frases como: hermano, este será tu año. Este año lo que el diablo te robó, te será restituido. O otra frase como la siguiente: este será el año de la cosecha abundante. Este será el año donde las ventanas de los cielos serán abiertas para su pueblo. Bueno, quiero decirle que no tengo duda que Dios puede hacer eso y mucho más, porque Él es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, si yo solamente hablo frases que puedan llegar solamente a la mente, o que puedan tocar solamente la parte emocional de cada uno de nosotros, pues tal vez podría provocar que ustedes este día se fueran de regreso a su casa tremendamente emocionados.
Pero qué pena que esto sería solamente una mera emoción. Una emoción que en un momento dado esa emoción se esfumaría, el viento se la llevaría, y lo peor de todo esto es que en usted no hubiese quedado sembrada la semilla de la palabra del Señor, la cual es la única que tiene el poder para transformar la mente y el corazón de los hombres. ¿Verdad que sí? Solamente la palabra. Por eso es que en este lugar no predicamos mensajes que puedan llegar solamente a las emociones, a la mente, a las emociones. No, queremos que usted sea una persona, un cristiano que pueda discernir la palabra, y nuestro compromiso es precisamente la predicación de la palabra y hablar la palabra en su contexto real, hablar la verdad de la palabra, no usar de mecanismos que solamente puedan emocionar a un cristiano, porque si así fuera, entonces estaríamos fabricando cristianos emocionales. No, queremos desarrollar verdaderos discípulos de Jesucristo. Que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas de la vida, sepamos, con lo que dice Dios en su palabra, resistir y afrontar cualquier prueba que venga. No sabemos qué viene en este año, pero si estamos bien fundamentados en la palabra, podrán venir fuertes tormentas, vientos a nuestra vida, sacudir nuestra casa, pero si estamos firmes en la roca que es Cristo, ahí vamos a permanecer, aún a pesar de los vientos. Así que tenemos que ser realistas y objetivos. Nuestra vida, mis hermanos, la vida de un cristiano no puede ser transformada por medios emocionales, cualquiera que sea. Porque el día de hoy se usan muchas frases que lo único que hacen es solamente emocionar a la gente. La vida de un cristiano se fundamenta solo a través de la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, ¿y qué más? Y es eficaz. ¿Saben ustedes cuándo se hace eficaz la palabra? Cuando la aplicamos a nuestra vida. Porque de nada sirve escuchar y escuchar un mensaje tras otro mensaje y tras otro mensaje. El año pasado escuchamos bastantes mensajes el miércoles, bastantes mensajes en los días domingo. Escuchamos mensajes en las reuniones de matrimonios, con los varones, con las mujeres, etcétera. La pregunta es, ¿cuántos de esos mensajes que escuchamos aplicamos a nuestra vida personal? Ese es el punto precisamente. ¿Y cuánto avanzamos en nuestra vida cristiana y cuánto maduramos en la vida cristiana? La palabra entonces es viva y es eficaz cuando la aplicamos, pero también la Biblia dice, hablando el apóstol Pedro, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La palabra de Dios es absolutamente segura. Pero también ahí dice el apóstol Pedro que nos hace bien poner atención a ella. Así que la palabra nos debe de llevar a reaccionar, pero también a accionar de acuerdo a la voluntad de Dios y permitirle a Él que Él siga perfeccionando su obra en nosotros cada día hasta que terminemos la carrera de la vida cristiana. Ese es el punto. Así que pensando en todo esto, la pregunta que yo le hice al Señor mientras preparaba este mensaje fue: Señor, ¿qué le podemos enseñar a la iglesia que está iniciando un nuevo año? O si queremos ser un poquito más objetivos y personalizar la pregunta en nuestro contexto local, yo le pregunté al Señor: Señor, ¿cuál pudiese ser tu mensaje? Tú que eres la cabeza de la iglesia, ¿cuál pudiese ser el mensaje para los miembros de Casa de Oración Fontana al inicio de este 2024? Vamos a ver, porque Dios siempre nos da una palabra. No podemos venir a este lugar y solamente decir, pues por ahí me encontré esto y voy a compartirles. No, es algo, tiene que ser algo que venga precisamente del trono de Dios. El año pasado yo compartí un mensaje, es decir, el domingo pasado, que le puse por título Fidelidad a las resoluciones.
Y yo cité una escritura que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, que dice, lo voy a leer nuevamente para conectarnos con lo que Dios quiere hablarnos en este día. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién estuvo muerto y vivió y resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice esto, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Cuántos sufrieron el año pasado? ¿Cuántos ya empezaron el sufrimiento en este año? Porque luego la gente dice, no, los cristianos no debemos de sufrir. Sí sufrimos. Y sí nos viene la tribulación y también nos enfermamos, ¿verdad? Pero todo eso está dentro del plan perfecto de Dios, ¿sí? Hay que cuidarnos también, hay que ser prudentes y cuidar nuestra salud, ¿verdad? Conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero eres rico. Habla de una pobreza espiritual, no de una pobreza material. Pero eres rico, somos ricos porque tenemos la palabra del Señor, tenemos sus promesas a nuestra disposición. Dice, y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino más bien son sinagogas de Satanás. Ya decía yo la semana pasada que estos eran judíos paganos que se confabularon para matar cristianos. Y quiero decirle que el día de hoy es posible, en este año que resta, o que estamos iniciando, quiero decir, es posible que haya mucha gente anticristiana que se vaya a confabular, que de hecho se están confabulando para resistir a los cristianos, para perseguir a los cristianos, es decir, para perseguir tu vida, para vituperarnos, etcétera. No sé qué es lo que vendrá, pero en aquel tiempo cuando se escribió esto por parte del apóstol Juan, eran judíos paganos confabulados para matar cristianos con el propósito de apagar la iglesia de Cristo. Pero la iglesia, a pesar de los años que lleva la iglesia desde que Cristo la fundó, ha habido un ataque contra otro. Sin embargo, la iglesia hasta el día de hoy, año 2024, seguimos de pie. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer futuro. No temas lo que vas a padecer. No sabemos qué nos espera este año, ¿sí? Pero no hay que temer, ¿sí? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones. ¿Se fijan cómo la Biblia no esconde que nos van a venir las tribulaciones y las pruebas? Dice, tendréis tribulación por 10 días, pero termina el texto diciendo, mas sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren esa corona? ¿Sí? Bueno, el mensaje del año pasado, el Señor nos llevó a hacer de nuestros deberes cristianos nuestras mejores resoluciones y ser fieles a ellas hasta el final. En Romanos capítulo 12 pudimos escudriñar con lujo de detalle la mayoría de estos deberes cristianos, que bien podemos hacer de ellas, como ya lo dije, nuestras mejores resoluciones. Voy a leer solamente el primer texto para recordar un poquito lo que hablamos. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice, por eso, hermanos míos, dice Pablo, ya que Dios es tan bueno con ustedes. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y seguirá siendo bueno, porque este es precisamente uno de los atributos de Dios. Como Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. ¿Cuánto de la vida? Toda nuestra vida. ¿Para qué? Para servirle. Para servirle, si es posible, en alguna área del ministerio local, aquí en la congregación, para servir ahí en tu casa, en tu trabajo, predicando el evangelio, orando por algún familiar, yendo a visitar algún enfermo, yendo a visitar a alguno de la cárcel, saliendo a las calles a evangelizar. De esa manera podemos dedicar toda nuestra vida a servir al Señor. Y luego mire lo que dice, y hacer todo lo que a Él le agrada, no lo que le desagrada. Hay muchas cosas a nuestro alrededor
alrededor que buscan a través de las tentaciones llevarnos a desagradar a Dios. No, tenemos que luchar. La vida cristiana es una lucha también. Por lo tanto, tenemos que luchar para hacer todo lo que a Él le agrada, porque dice el texto al final de la parte, dice, así es como se le debe de adorar, o esa es la verdadera forma de adorarlo. Concluimos pues el año pasado diciendo que en este ya 2024 contaremos con la aprobación y la ayuda de Dios para cumplir con todas nuestras resoluciones o las resoluciones que cada uno delante de Dios haya determinado, siempre y cuando pongamos como principal resolución en nuestro corazón ser fieles a Dios hasta el final. Pregunta, ¿hiciste resoluciones para este año que ya inicia? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué clase de resoluciones hiciste? Cada uno de nosotros nos evaluamos. Pero por encima de todas tus resoluciones hay que poner en primer lugar ser fieles a Dios hasta el final. Así que en el mensaje de hoy quiero que miremos hacia adelante. Ya vimos lo que quedó atrás, pero ahora quiero que miremos hacia adelante, hacia los días o los meses o los años que están por venir. Pero esos días o meses o años que están por venir tienen que ver y nos tenemos que enfocar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? Él va a venir, Él prometió que vendría y Él va a cumplir su promesa, porque así es Dios. Dios cumple lo que promete. Así que lo que Pablo le escribió a los Corintios en el texto que leí al principio, sin duda es la voluntad perfecta de Dios para esta y para cualquier otra congregación que forma parte de la iglesia del Señor alrededor del mundo. Porque las palabras que escribió Pablo, todos ya sabemos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que este texto es muy apropiado para nosotros hoy como Casa de Oración Fontana en el inicio de este año 2024. Pero además, pensando en los años que cada uno de nosotros de manera muy personal tenemos caminando con el Señor como personas o como cristianos nacidos de nuevo, que dicho sea de paso, el tiempo que tú tengas viviendo la vida cristiana nacido de nuevo, pues hemos experimentado diferentes situaciones en la vida, en los años pasados, las seguiremos experimentando bendiciones por parte del Señor, pero también nos vendrán problemas, nos vendrán tribulaciones, nos vendrán diversas necesidades, incluso nos vendrá sufrimiento, porque todo este tipo de cosas nos vienen a todos como parte del paquete de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede decir, yo ya soy salvo y yo no voy a sufrir, yo no me voy a enfermar, yo no voy a experimentar tribulación. No, todo esto forma parte del paquete de la salvación. Ahí está incluido en la salvación. ¿Cuántos ya tienen la salvación y nacieron de nuevo? Bueno, entonces en ese paquete está incluido todo esto. ¿Por qué Dios usa las pruebas y las tribulaciones para formar nuestro carácter? ¿Por qué he dicho esto? Porque los seres humanos, atención aquí, cristianos y no cristianos, tenemos la tendencia a bajar el ritmo de nuestra vida cristiana, de nuestro compromiso con el Señor. Tenemos la tendencia a empezar a relajarnos, o como decimos en México, a bajar la guardia con el paso del tiempo. Bueno, no se trata de bajar la guardia en este año. Entonces, cuando alguna persona cae en un estado de relajamiento espiritual, lo pongo de esa manera, entonces caemos en lo que yo llamo una inercia o una rutina religiosa que nos mantiene haciendo las mismas cosas y no siempre con una adecuada motivación, pero sí como un mero cumplimiento cargado de una buena dosis de religiosidad. Cuando alguien no tiene la vida del Espíritu, se relaja espiritualmente, entonces empieza a vivir una vida cristiana religiosa, viene a la iglesia porque sabe que es domingo, etcétera, etcétera, y caemos en un estado de religiosidad. O si hay algún servidor que también cayó así en un relajamiento espiritual, dice, bueno, pues yo voy, cumplo
cumplimiento, como dice un pastor amigo mío, cumplo y después miento, ¿verdad? Cuando eso sucede, escuchen esto, no es nada difícil que otros que nos rodean puedan ver que en nosotros hay señales de religiosidad. Quizá hay se pueden ver las señales de agotamiento espiritual, de frustración. Es decir, no se ve la vida del espíritu. Cuando una persona está gozosa y dice, anhelo que llegue el próximo domingo porque anhelo estar en la presencia del Señor, tú puedes darte cuenta claramente que es una persona que está viva espiritualmente. Pero cuando tú escuchas a una persona que dice, ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia, y peor si es un servidor y dice, ay, tengo que servir, tengo que cantar, tengo que tocar. No, mis hermanos, así no es. Esa no es la mejor actitud. Bueno, es en ese momento cuando hay estos rasgos en nuestra vida cristiana, cuando algunos de nosotros podemos encontrarnos en un dilema o en una encrucijada. Es decir, algunos de nosotros cuando caemos en ese relajamiento espiritual, podemos encontrarnos así como en un punto donde está el cruce de dos caminos con direcciones opuestas y tenemos que hacer una decisión por cuál camino continuar. Y de eso se trata el mensaje. Este 2024, ¿por cuál camino vas a transitar? Porque hay dos caminos. Hay quienes dicen, el primer camino es aquellos que dicen, bueno, mejor el año pasado no me fue muy bien, ya inicié este año y como que la cosa no pinta bien, mejor voy a tirar la toalla y voy a desertar de la batalla. Ese es un camino que llevará Jesús habló de dos caminos. Un camino que es ancho, que es muy espacioso, que tiene una puerta ancha, pero que lleva a la perdición. Hay dos caminos. Pero hay otro camino que es un camino muy angosto, con una puerta muy, muy angosta también, pero ese lleva a la vida eterna. Y cada uno de nosotros como cristianos debemos meditar al inicio de este año. Ese es el propósito del mensaje. Al inicio de este año, meditar y decidir si vamos por el camino que nos va a llevar a la vida eterna o vamos a desertar de la batalla o nos vamos a detener. Pero hay otro camino cuando nos encontramos ahí en una encrucijada donde tú decides estar en su presencia, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de cualquier situación que esté prevaleciendo en tu vida. Tú dices, yo anhelo la presencia del Señor, yo anhelo estar de todo corazón en la congregación junto con mis hermanos, adorando al Señor, porque me siento cansado, me siento agotado, me siento frustrado espiritualmente. Pero yo sé que cuando voy a la presencia del Señor, la Biblia dice que ahí en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Por eso hay que ir a la presencia del Señor y ser inyectados con las vitaminas espirituales. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Necesitamos ir a la presencia del Señor, entonces ser inyectados con las vitaminas espirituales de la palabra de Dios, que nos da la esperanza y nos da la confianza en sus promesas para seguir adelante en la vida cristiana. Y no te detengas, mi hermano, hay que seguir adelante. Pero también en la congregación y en este año, obviamente nos encontramos con hermanos que por la gracia y la misericordia de Dios siguen corriendo bien la carrera de la vida cristiana, pero que también ellos, a pesar de que están corriendo bien la carrera, también necesitan ser fortalecidos con la palabra para seguir corriendo la carrera de la vida cristiana. Así que teniendo en mente todo esto que acabo de mencionar, yo quiero que estudiemos por qué Pablo le dijo a los corintios lo que les escribió en el versículo 58. Primera de Corintios 15, 58, lo vuelvo a leer. ¿Por qué Pablo le dijo esto a los corintios? Por tanto, amados hermanos, estad firmes, estad constantes. Ahora, Pablo se los dijo a los corintios de aquel tiempo, pero ¿cuántos saben que la palabra no pasa de moda? La palabra es actual.
Por lo tanto, esta palabra es para nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. En este 2024, está firme, mi hermano. Y además, debemos estar constantes. Pero además, debemos abundar o debemos crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hagas en favor de la obra del Señor no será en vano. Es decir, si tú te das a la tarea de salir como los hermanos que van cada sábado a predicar el evangelio, a llevar buenas nuevas de salvación a los que no lo conocen, si tú ahí en tu trabajo tienes oportunidad de compartir estas buenas nuevas de salvación con los que no conocen al Señor, si tú acostumbras orar y clamar al Señor por los que están sufriendo, por los que están enfermos, es un trabajo que no será en vano. Hay que seguirlo haciendo. Hay que seguirlo haciendo. Bueno, el contexto de este texto nos dice que entre todos los problemas por los que venía atravesando la iglesia de los Corintios, que ya eran muchos y eran muy variados, algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, etcétera. Luego pasamos al capítulo 3 de Primera de Corintios. Los corintios seguían dividiéndose ahí. Luego había problemas maritales en el capítulo 7. El varón no estaba cumpliendo con su deber conyugal. Luego algunos en el capítulo 5, algunos se demandaban, etcétera. Había muchos problemas en esta iglesia, y a todos esos problemas, escuchen esto, había que añadirle la confusión que surgió en algunos de ellos respecto a la resurrección del cuerpo. Yo quiero que pongan atención, porque yo voy a mencionar a continuación el contexto. ¿Por qué Pablo les dijo a los cristianos de la iglesia en Corinto: estad firmes, constantes y creciendo? Ese es el punto. ¿Por qué se los dijo? Bueno, ellos no estaban muy de acuerdo en la resurrección del cuerpo, debido a la influencia de la filosofía griega, la cual consideraba el cuerpo como la cárcel del alma, y por lo tanto, como era considerado el cuerpo, este cuerpo físico, como la cárcel del alma, pues ellos asumían y decían que este cuerpo no tenía ningún valor. Por lo tanto, muchos de ellos pensaban que era absurdo esperar la resurrección del cuerpo de Cristo. Por tal motivo, entonces, Pablo se da la tarea para escribirles y corregir su equivocada teología. Y vamos a ver qué le escribió Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Lo voy a personalizar así, hablándole a los corintios. Imagínense que Pablo está hablando a los corintios y les dice: escuchen esto, corintios. O escuchen esto, hermanos de casa de oración aquí en Fontana. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Cuántos creen en esta doctrina de la resurrección del cuerpo físico? ¿Sí? Bueno, de eso se trata el tema, ¿sí? Porque algunos de la iglesia en Corinto no estaban confiando en que esta era una doctrina de la vida cristiana. Si se predica de Cristo, entonces dice Pablo, ¿cómo que Cristo resucitó? ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Estuvo muerto, pero resucitó. De la muerte Dios lo levantó, ¿sí? Dice, ¿cómo dicen algunos entonces que no hay resurrección de los muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos? Sí, bueno, los textos nos van a ir aclarando la doctrina. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es la predicación, y vana también es nuestra fe. Es decir, nuestra fe, nuestro camino, nuestro caminar cristiano sería vano. Pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Bueno, el cristianismo sin resurrección, escuchen hermanos, es un cristianismo sin esperanza. Versículo 16, sigo leyendo. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que han dormido, eso es un eufemismo que significa los que han muerto,
Dice, entonces los que han muerto en Cristo han muerto, simplemente han muerto. Es decir, están muertos y seguirán ahí muertos. Versículo 19. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida física solamente, somos todos entonces los hombres más dignos de lástima. ¿Cuántos saben que Dios nos dio una vida física, pero que esa vida física no es nomás para existir en este mundo? Hay un propósito. Para eso el Señor nos dio vida espiritual. El Señor no nos sacó del infierno para vaciar el infierno y llenar el cielo. El Señor nos sacó del infierno o del mundo, quiero decir, nos sacó del mundo para vivir los propósitos de Dios en esta tierra, para cumplir sus propósitos en esta tierra. Y uno de esos propósitos es predicar el evangelio. Otro de esos propósitos es vivir la vida cristiana para la alabanza y la gloria de su nombre, para honrarlo a Él, para servirlo a Él, ¿sí? Entonces, no venimos a este mundo solamente para existir en este mundo, porque dice ahí Pablo, si ese es el sentido que alguno pudiese tener de la vida, que nomás vivimos para o existimos en este mundo, dice que somos los hombres más dignos de lástima, versículo 20. Pero ahora, o más ahora, dice Pablo ahí, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos creen esto? Cristo ha resucitado de los muertos. Y si tú no lo crees, bueno, la tumba quedó vacía porque Él ha resucitado. Y esta es la revelación de la doctrina, que por causa de nuestra unión con Cristo mediante la salvación, entonces nosotros un día también resucitaremos con Él. Un día este cuerpo resucitará también. Por tanto, la doctrina de la resurrección es muy importante en el contexto de nuestra salvación. En otras palabras, no venimos a este mundo para únicamente existir y vivir en este mundo. No, debemos entender, como ya lo cantábamos hace un momento, este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Puedes confesarlo con tu boca y con convicción. Este mundo no es mi hogar. Por eso es que Pablo se toma todo el tiempo en el capítulo 15, que si ustedes analizan los 16 capítulos que contiene la primera carta de Pablo a los Corintios, este capítulo 15 es el que contiene más versículos, porque Pablo tuvo que explicar, defender y aplicar la doctrina de la resurrección. Esto quiere decir que llegará un día cuando nuestros cuerpos serán completamente transformados. Mire lo que dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 15:50. Esto digo, hermanos, atención hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible, hablando del cuerpo. Cuando este cuerpo va y es enterrado allí 6 metros bajo tierra, ¿qué pasa con este cuerpo? Se corrompe, ¿sí? Entonces esto corrompido no puede heredar lo que es incorruptible. A eso se está refiriendo Pablo, 51. He aquí les digo un misterio, algo que estaba escondido pero que ya está revelado. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se fija que el abrir y cerrar de ojos es muy rápido? Entonces, en un momento así, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados a la trompeta final, pues la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, yo quiero que escuchen con atención lo que voy a decir a continuación, pero esto para los nacidos de Dios. El que no es nacido de Dios, pues no va a poder entender esto. La muerte no tiene la última palabra, a pesar de tanto temor que genera en el corazón de muchos cristianos y no cristianos la muerte. Hay quienes luego piensan en la muerte y les da temor, ¿sí o no? Hay personas que piensan en la muerte y como que piensan o suponen que somos inmortales. Un día, si algo tenemos seguro en esta vida es que un día nos vamos a morir. ¿Sí sabías de eso?
Un día los días de nuestra vida terminarán en este mundo. Pero para los nacidos de Dios, la vida sí terminará en este mundo, pero la buena noticia es que continuará por toda la eternidad en el reino de los cielos. ¿Puedes creer esto? Nuestra vida terminará en este mundo, sí, pero continuará allá en la presencia del Señor. Yo lo creo. Yo quiero estar allá, ¿sí? Versículo 54. Acuérdese, estoy leyendo el contexto. ¿Por qué Pablo le dijo a los cristianos de Corinto: estad firmes, constantes, creciendo o abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano? Por esto se los dijo. Pero dice el versículo 54: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Alcanzan a ver ustedes la esperanza que tenemos de la resurrección de este cuerpo? Dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada, acabó la muerte, ¿sí? Y la victoria que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario es nuestra victoria, y esa es nuestra fe que vence a este mundo. Escuchen esto, mis hermanos: la muerte es como una sombra que nos sigue a lo largo de toda nuestra existencia. Vas para un lado y ahí va la muerte, y ahí nos va siguiendo. Eventualmente la muerte nos manda algunos avisos cuando pretendemos ignorarla, creyendo que nunca moriremos. De repente puede venir un accidente automovilístico que no lo esperabas. Nosotros no esperábamos en el último día del mes de julio, el 29 de julio, no esperábamos tener el accidente que tuvimos. Un accidente que era para muerte, pero en los planes y propósitos de Dios es que todavía nosotros siguiéramos en este mundo. Por algo, no lo sé. Pero sí pude yo experimentar un aviso de la muerte. Ahí anda la muerte. ¿Se fijan? ¿Sí? O la muerte también ahí anda rondándonos. A través de, puede venir algún diagnóstico preocupante o desalentador para la vida que tú no te esperabas. O puede venir quizá un dolor que no te esperabas, que es una enfermedad que no te había sido pronosticada. Y eso es para que nos demos cuenta de la fragilidad de esta vida, pero que también pensemos en nuestra eternidad, ¿sí? Porque los días de este mundo, cuando Dios lo determine así, los días de nuestra vida en este mundo van a terminar. Cuando Dios el asunto de cómo terminarán no lo sabemos. Puede ser a través de un accidente, puede ser a través de una enfermedad, puede ser simplemente como Enoc, que Dios se lo llevó, ¿sí? O podemos quedar así bien dormidos y ya nos vamos con el Señor, despertamos allá en su presencia. Pero escucha, los nacidos de Dios, un día miraremos frente a la muerte y le diremos con gran júbilo y con autoridad lo que Pablo escribió en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Cuando la veamos ahí frente a frente la muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque todavía estoy vivo, pero ahora estoy vivo en la presencia del Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza. Ese aguijón que de día y de noche nos atormentaba por causa de la pecaminosidad de nuestra carne, dice la Biblia que quedó clavado en el cuerpo de Cristo cuando Él murió en nuestro lugar, allá en la cruz del Calvario. En otras palabras, el aguijón que nos atormentaba como aquella oveja que anda buscando a quien infectar, será como esa abeja que ya no tiene aguijón y que es incapaz de picar y llenarnos con su veneno. Versículo 56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que un día nosotros compartiremos con Cristo su victoria, y será esa victoria que Jesús logró en la cruz del Calvario, que fue una victoria contundente, fue una victoria asombrosa sobre los poderes del pecado y de la muerte. Ahí nosotros podremos disfrutar, cuando estemos en su presencia, de esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿No le da gusto eso?
Dele un aplauso de alabanza pues al Señor. Es pues a la luz de la realidad que ahora Pablo le escribe, a la luz de esa realidad, todo este contexto que acabo de mencionar, que Pablo le escribe a los Corintios en el versículo 58, y aquí miren cómo se conecta esto. Por tanto, dice Pablo, por tanto, es decir, por lo que sucedió en los versículos anteriores, o en conexión con lo anterior, o como consecuencia de toda la enseñanza que ya les di en el capítulo 15, esto quiere decir que yo no podía hablarles del versículo 58 sin considerar todo lo que ya hablamos acerca de la resurrección o la aplicación de la enseñanza de la resurrección. Por tanto, como un hecho real, o por cuanto Cristo resucitó, la gran verdad que tú y yo como cristianos en el día de hoy, en este año, en este inicio de año 2024, necesitamos guardar en nuestro corazón es que así como Cristo resucitó de los muertos, un día también tú y yo resucitaremos de los muertos para estar en su presencia. Esa es la gran revelación. Por eso es que Pablo les dice entonces a los corintios: mis amados hermanos, como ya tienen en su mente y en su corazón que un día resucitaremos, dice Pablo, permanezcan firmes. El llamado es entonces a partir de este día y los próximos días, meses y años es a mantenernos firmes en esa esperanza que tenemos. Que cuando los días de nuestra vida terminen, pasaremos toda la eternidad con el Señor. Pero también dice, y sean constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, si creemos en la resurrección, ¿cuántos creen en la resurrección? Los nacidos de nuevo necesitamos creer en la resurrección del cuerpo. Debemos creer en ella si somos verdaderamente nacidos de Dios. Entonces, hay por lo menos 3 exhortaciones que hace Pablo en este texto y que debemos de considerar en los próximos minutos que me quedan. Pero antes déjeme recordarle la pregunta que hice al principio. Señor, ¿cuál es el mensaje que Casa de Oración Fontana requiere al inicio de este año 2024? Número 1, según el texto. Lo primero que Pablo dice ahí es: debemos permanecer anclados en la fe del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer anclados en la fe del Evangelio. Dice Pablo, versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estar firmes. Y notemos que este verbo estar que está usando Pablo aquí, no lo usa como si fuera una sugerencia. No, el verbo está en presente imperativo, lo cual establece un mandato y una orden apostólica que consiste, dice Pablo, en estar firmes en el Evangelio. Dice Pablo que yo les prediqué desde un principio, estar firmes. Si tú estás en este lugar puedes estar seguro que se te ha predicado el Evangelio de Jesucristo. No un evangelio de emociones, tampoco un evangelio o un mensaje de prosperidad. No, hemos predicado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces dice Pablo, por lo tanto, hagan frente a las enseñanzas erróneas. Hermanos, es muy posible, no sabemos qué nos depara este 2024, pero seguirán surgiendo enseñanzas erróneas. Porque Cristo dijo en Mateo 24 que los falsos maestros y los falsos profetas seguirían multiplicándose. Entonces, ahí es cuando tenemos que mantenernos y hacernos frente a esas enseñanzas erróneas que vienen y niegan los fundamentos de la fe, como la que Pablo ya trató en el capítulo 15 acerca de la resurrección de Cristo. En otras palabras, es un mandamiento, lo que dice Pablo ahí, estad firmes. Es un mandamiento que está haciendo Pablo para no dejarnos mover. Escuchen, mis hermanos, el día de hoy, para no dejarnos mover por un mensaje que pudiese sonar al oído muy novedoso. Que luego hay quienes dicen, les traigo la última y la más tremenda revelación del año. Cuidado, cuidado. Si ese mensaje y esa revelación está alineado a lo que dice Dios en su palabra, hay que poner atención porque es un mensaje que viene de Dios. Y si no, cuidado. Hay que mantenernos firmes en la doctrina del Evangelio. Puede ser que ese mensaje puede parecer un mensaje muy atractivo
O puede ser porque todos, y especialmente en este tiempo con tanta difusión de las redes sociales, se escucha de todo, mis hermanos. Se escucha de todo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Se escuchan mensajes novedosos, se escuchan mensajes atractivos, se escuchan mensajes que pueden parecer o ser respetables a los ojos de la intelectualidad o la elocuencia humana. ¡Ay, qué tremendo predica ese hermano! Tiene mucha elocuencia, pero lo que está hablando está sustentado con la palabra del Señor. Si no, hay que tener mucho cuidado. El evangelio, mis hermanos, debe de ser considerado no como una moda pasajera. El evangelio, la palabra de Dios es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Fue ayer, es hoy y seguirá siendo por los siglos de los siglos. ¿Sí? Jesús dijo: las señales pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. No pasa de moda. Tampoco el evangelio debemos considerarlo como una opción religiosa u otra más de las opciones religiosas que el día de hoy abundan alrededor del mundo. La tumba vacía donde pusieron a Jesús es la confirmación de que Él era quien dijo ser. Él es el único unigénito Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el Mesías que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos lo están esperando? Él es Jesús, y esa tumba que quedó ahí vacía es su evidencia. Por lo tanto, tenemos que entender, mis hermanos, que hay un solo camino a la salvación. Un solo camino a la salvación. Y hay un solo Salvador, se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo que prometió resucitar al tercer día, cumplió lo que prometió. Y ahora dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Y escuchen, está intercediendo por nosotros para que no tropecemos. Que mientras vamos caminando en nuestra carrera de la vida cristiana, tú puedas tener la convicción que ahí está Jesús con sus ojos puestos en tu vida, con sus ojos puestos en tu familia. Está intercediendo al Padre por ti, nos está animando, nos está exhortando a través de su palabra, nos está fortaleciendo, nos está consolando a través de nuestros tiempos de comunión con Él. Está intercediendo por nosotros, pero también debemos guardar en nuestro corazón que un día regresará por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y es ahí donde tú y yo queremos estar, cuando venga Jesucristo por esta iglesia. Por lo tanto, el mensaje para esta congregación que hemos estado predicando siempre, desde hace ya casi 22 años, el mensaje del evangelio que hemos estado predicando en esta congregación ya casi por 22 años, no lo vamos a cambiar. Seguiremos haciéndolo hasta que Él regrese o nos llame a su presencia. Por lo tanto, mis hermanos, el llamado que está haciendo Pablo es a permanecer firmes en esta verdad que tiene que ver con la resurrección del cuerpo, pero en todas las verdades que sustentan el cristianismo. Yo les dije el año pasado que el panorama social que no podemos ignorar es muy claro y no es del todo muy alentador. Este 2024 seguirán los cambios en cuanto a la política mundial, en cuanto a los cambios en las leyes, seguirán los cambios en la economía, en la ciencia, en la medicina. No se diga en lo que se refiere a la práctica de la genuina y fiel cristiandad. Por eso es que Pablo está haciendo un llamado a los corintios de aquel tiempo y está haciendo un llamado a los cristianos de este tiempo a permanecer firmes en la fe de Jesucristo. ¿Sí? Que no haya nada que nos pueda mover, aún a pesar, como dice Apocalipsis, de lo que vamos a padecer. Mantente fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Así que la única defensa, escuchen esto, mis hermanos, la única defensa ante tanto acoso continuo del mundo que se ha desatado y seguirá desatándose con mayor fuerza contra la iglesia, es mantenernos firmes en la fe. Ese es el mensaje. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los corintios, y es lo que Pablo nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Hermanos míos amados, estad firmes. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Mira lo que dice Pedro.
¿Cuántos saben que las cosas en este mundo no van a cambiar? Pero sin embargo, nosotros podemos estar protegidos si es que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podemos decir confiadamente: el Señor es mi castillo, el Señor es mi fortaleza y nada temeremos. Mire lo que dice Pedro, 1 Pedro 5:8. Por lo tanto, por cuanto estas cosas están por suceder en este año, la maldad seguirá multiplicándose, dice Pedro dice: por lo tanto, sed sobrios. Y habla de una sobriedad espiritual. La sobriedad espiritual nos va a venir en la medida que escudriñamos las Escrituras. Y en la medida que aplicamos la Escritura a nuestra vida, nos va a traer sobriedad espiritual. Si nunca agarras tu Biblia y meditas en ella y en lo que Dios está hablando en tu corazón, te puede venir un peligro, el peligro de tropezar en tu carrera de la vida cristiana. Por eso el llamado de Pedro es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y sin lugar a dudas, y no quiero ser alarmista ni pesimista, pero este año sin duda Satanás seguirá haciendo su trabajo, por tanto seguirá aumentando la maldad. Pero por encima de la maldad necesitamos mantenernos firmes, sabiendo que el poder de Dios seguirá prevaleciendo, porque dice la Biblia que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Y es en esa gracia donde tú y yo tenemos que permanecer firmes. Así que dice Pedro: sean sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Atención, versículo 9: al cual resistid, ¿cómo? Firmes. Ahí está otra vez la palabra que Pablo nos está hablando. Estad firmes, hermanos. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, padres de familia, oremos por nuestras siguientes generaciones de esta congregación, por la siguiente generación, para que los que ya son salvos permanezcan firmes, estables, inconmovibles, que continúen proclamando el evangelio de buenas nuevas de salvación hasta que el Señor regrese. Pero también oremos por nuestros niños, nuestros jóvenes o inclusive algunos adultos que no han nacido de nuevo, para que les resplandezca la luz de Jesucristo en sus corazones. Y saben que la predicación de las buenas nuevas de salvación no es responsabilidad solamente de los del grupo de evangelismo. La responsabilidad de la predicación del evangelio no es nada más responsabilidad de nosotros los ministros. La responsabilidad de preservar el mensaje del evangelio es una responsabilidad de todos. Diga conmigo: es mi responsabilidad predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad. Entonces, la primera exhortación que dice Pablo ahí a los corintios es: hermanos míos amados, estad firmes en la fe de Jesucristo. La segunda exhortación y la tercera, que son tres las que voy a narrar, son mucho más rápido, lo voy a decir más rápido. La segunda exhortación, habla Pablo ahí de una constancia. Dice versículo 58: mis amados hermanos, estad firmes y constantes. Constancia es el adjetivo que indica que debemos permanecer inconmovibles. El apóstol Pablo está requiriendo de los creyentes que no solamente permanezcamos firmes a la doctrina, sino que seamos inconmovibles en ella. Que no te vengan y te digan, que no vengan y te rasquen el oído con una buena y asombrosa o aparente nueva doctrina. Mucho cuidado. Por eso es que Pablo le escribió a los de la iglesia en Éfeso en el capítulo 4: para esto Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos, escuchen, para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hacemos todos los nacidos de nuevo. No es nada más limitado a unos cuantos. Todos los nacidos de nuevo tenemos la responsabilidad de hacer la obra del ministerio. Así que dice Pablo: estén firmes, inconmovibles, porque al mantenerse firmes e inconmovibles, les dice en Efesios 4:14, ya no serán niños fluctuantes.
O se traduce ahí esa expresión niños fluctuantes, se traduce mejor como niños fácilmente manejables, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que mantenernos firmes y anclados e inamovibles en el mensaje del Evangelio, escuchen esto, mis hermanos, no es estar pasivos, no significa estar sentados e inactivos sin hacer nada. La exhortación de Pablo entonces, si recapitulamos así rápidamente, es: debemos permanecer firmes y anclados en la fe del Evangelio, pero también debemos permanecer ocupados en la obra del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos ocupados en la obra del Evangelio. Y esto quiere decir que todos los creyentes, como un acto de obediencia y de gratitud a Dios por el hecho de haber sido salvados por su gracia, escuchen, debemos esforzarnos sacrificialmente en un servicio diligente para el Señor. No podemos estar estáticos ahí nomás. Si el Señor te salvó, si el Señor te rescató, no es nomás para existir, es para cumplir sus propósitos, es para servirlo a Él. Por eso dice ahí: por tanto, mis hermanos, versículo 58, mis amados hermanos, número 1, estad firmes, sean constantes, abundando siempre en la obra del Señor. La palabra que se tradujo aquí, abundar, significa rebosar. O significa también, cuando dice Pablo ahí, abundando, significa sobrepasar, exceder la medida, hacer más de lo que se te pide. Abundando siempre o hacer más de lo que se te pide en la obra del Señor. No, yo nada más voy y hago esto y hago aquello, y si me piden algo más, yo ya cumplí con lo que me dijeron que debía de cumplir. No, sobreabundar, sobrepasar, exceder la medida, hacer más de lo que se nos pide. Mire lo que hizo Jesús. Vamos a ver si Jesús sobreabundó en nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: en Jesús tenemos redención por su sangre. La redención que Cristo nos brindó. Pero además no solamente nos brindó redención, Él nos brindó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Él nos hizo, escuchen, aquí está la palabra otra vez, Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Jesús sobrepasó el límite. Jesús nos hace rebosar. Jesús excede en la medida de su amor para con nosotros. Él excede en la medida de su misericordia para con nosotros. Nuestro Dios nunca ha sido mezquino o tacaño con nosotros, ¿verdad que no? Él siempre sobreabunda. Él nos ha dado de las riquezas de su gracia y lo ha hecho de una manera sobreabundante. Cada día continúa rebosando y excediendo la medida de su misericordia. Cada día excede la medida de su favor inmerecido. Día tras día nos derrama de su amor. Y yo pregunto a los miembros de Casa de Oración Fontana: ¿acaso no deberíamos de ser nosotros también sobreabundantes en nuestro servicio para Él? Vamos a verlo este año 2024. Por eso es que hace un momento yo dije que si Él nos salvó de la condenación eterna del infierno y perdonó todos nuestros pecados, ¿acaso no sería justo esforzarnos sacrificialmente en un servicio diligente para el Señor? Y dije esforzarnos sacrificialmente. El servir a Dios implica sacrificio. El servir a Dios implica negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Así que, sobre todo a la luz del tema que Pablo está hablando en este capítulo acerca de la resurrección, no olvidemos entonces que un día vamos a resucitar. Es decir, esto quiere decir que lo que tú y yo hagamos para Cristo ahora o a favor de su obra trascenderá en el tiempo y será tomado en cuenta para la eternidad. En otras palabras, ¿tú crees que el Señor un día nos levantará y estaremos en su presencia en cuerpos glorificados y estaremos con Él por toda la eternidad? ¿Sí o no?
Bueno, por lo tanto entonces, ¿tú crees que valga la pena desgastarnos para hacer tesoros en el cielo, para que cuando nos toque partir de este mundo, entonces pueda decir el Señor, lleguemos allá de su presencia y pueda decir el Señor, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Yo quiero escuchar esas palabras del Señor cuando terminen los días de mi vida, ¿sí? Job dijo una gran verdad que muchos el día de hoy están ignorando o están pasando por alto. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, cuando el día nos llegue de partir con el Señor, no nos vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar. ¿Cuánto te vas a llevar? Digan, nada. Nada nos vamos a llevar. Escuché de un hombre millonario, que su última voluntad fue que lo enterraran junto con su Ferrari del año. Y así lo hicieron. Pero yo le aseguro que a los pocos días ese cuerpo físico entró en una corrupción, se echó a perder y el Ferrari quedó inservible ahí. Cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, no nos vamos a llevar nada, no nos llevaremos nada. Pero si naciste de nuevo, te mantuviste activo en la obra del Señor, ganando almas para Cristo, edificando o consolando la vida cristiana de algún hermano, visitando a un enfermo, sirviendo en la congregación, escúchame bien esto, todo esto tiene un valor para la eternidad cuando seamos evaluados en el tribunal de Cristo. Amén. Todo eso tendrá un valor. Concluimos pues diciendo, si Cristo resucitó, un día también nosotros resucitaremos con Él. En tanto ese día llegue, el llamado de Pablo es a mantenernos firmes, constantes, abundando o creciendo siempre en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo, mi trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro hogar. ¿Entendió el mensaje? Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie y vamos a terminar cantando, declarando con nuestra boca que este mundo no es nuestro hogar. Oremos, cierra tus ojos ahí. Piensa en lo que hemos hablado. Si Cristo resucitó, un día tú y yo resucitaremos también por toda la eternidad y estaremos allá en su presencia. Señor, en el nombre de Jesús, esa es nuestra esperanza. Mientras estemos en este cuerpo físico, con una vida espiritual nueva que tú nos brindaste a través de la salvación, seguiremos sirviéndote hasta la muerte, Señor. Seguiremos siendo fieles a ti, Señor. Ora al Señor, abre tus labios. Haz promesas al Señor, diciéndole, Señor, quiero ser fiel a ti hasta la muerte. Quiero permanecer anclado en la verdad de tu palabra. Quiero permanecer firme. Y no solamente estar firme, quiero ser constante, Señor, haciendo frente a todo lo que esté por venir en este 2024, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que un día este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Señor, en el nombre de Jesús, mientras ese día llega, queremos mantenernos siempre sirviéndote, siempre, Señor, desgastando nuestra vida, haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Señor, este mundo no es nuestro hogar, por eso queremos hacer tesoros allá en tu presencia, Señor. Sirviendo, Señor, amando a nuestros semejantes, Señor, orando por los que sufren, visitando a los que tienen necesidad, orando por los enfermos, predicando tu palabra, creyendo en ella, confiando en ella, proclamándola con autoridad, con denuedo, Señor. Aquí estamos, levanta tus manos un momento y dile al Señor, Señor, usa mi vida
en este año 2024, Señor. Queremos ganar almas para ti, Señor. Esa es una responsabilidad de todos, Señor. Así que danos la gracia, danos la sabiduría. Tú que sobreabundas en misericordias para nuestra vida, tú que sobreabundas en la revelación de tu palabra, llévanos, Señor, a poder traer otros a tus pies, Señor, a predicar tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras estemos en este mundo, Señor, viviremos para agradarte a ti, viviremos para adorarte con todo nuestro corazón a ti. Seremos fervientes, seremos constantes, Señor. Anhelamos cada día estar en tu presencia, anhelamos cada día estar en la congregación, Señor. No dejar de congregarnos, Señor, como algunos ya lo hicieron por costumbre. No, Señor, queremos cada día de reunión, Señor, estar ahí anhelantes, escuchar tu palabra, convivir con los hermanos, confraternizar con mis hermanos, orar los unos por los otros, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano sobre la persona que tienes junto a ti, ora por él y bendícelo. Dile al Señor: Señor, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Que en este año 2024 mi hermano permanezca firme, estable, inconmovible, creciendo en tu obra siempre, Señor, haciendo la obra del ministerio a donde quiera que tú lo lleves, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí en su trabajo, ahí en la escuela, Señor, ahí en su hogar, Señor, a donde quiera que tú nos lleves, Señor, que podamos siempre ser instrumentos para tu honra y para tu gloria. Usa nuestras vidas, Señor, que mientras estamos en este mundo que no es nuestro hogar, Señor, podamos servirte con todo nuestro corazón, podamos servirte con todas nuestras fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor.